llamaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó. Ok, para nuestro estudio del día de hoy, el cierre de todo este tour, vamos a tratar un tema. El tema de este recorrido se llama ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué entendían los apóstoles, qué entendían los primeros cristianos de lo que era ser cristiano? Y qué mejor lugar para esta introducción que aquí en la Iglesia de Cristo en Jerusalén. Esto parecería a 21 siglos de distancia, parecería como una contradicción, un oxímoron, como le llaman, como que un cristiano en Jerusalén, judaísmo cristiano, ¿cómo es esto? Parecería que una contradicción judeocristiano, pero en realidad vamos a ver que en el origen no era así. Así que bueno, teniendo como marco la Iglesia de Jesucristo en Jerusalén, la primera iglesia protestante en el Medio Oriente, vamos a hacer un recorrido por los sitios donde se origina el cristianismo y donde ahora atrae pues, a todos estos millones a lo largo de la historia peregrinos cristianos que vienen a Jerusalén para buscar el origen de su fe. Así que hoy vamos a recorrer el lugar donde comenzó la iglesia, el lugar donde empezó a dispersarse el mensaje que nos llegó a nosotros hasta nuestros lugares de origen. Así que espero que al concluir este recorrido de esta tarde, a la hora que en la noche nos vayamos a cenar, ya quede bastante claro qué significa el término cristiano. ¿Ok? Así que bueno, pues acompáñenme a nuestro recorrido. Jeremías, capítulo 31. Vamos a cumplir esta profecía que se le dio al profeta Jeremías, a quien se le anunció el juicio de la casa de Judá y se le anunció que la casa de Judá iría al exilio a Babilonia, que irían a Babilonia, estarían 70 años allá, pero que el Señor les haría volver. Y un día volverían a su propia tierra y en el tiempo de la restauración de la casa de Judá, en el tiempo de que la casa de Judá iba a volver, dice en Jeremías capítulo 31, versículo 1 en adelante, dice: en aquel tiempo, tiempo de la restauración, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho el Señor, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia, hablándole Dios a su pueblo Israel y diciéndole, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ella. Este es un anuncio para los últimos tiempos, cuando esta tierra, e incluso Jerusalén específicamente, que fue totalmente destruida y que hubo un periodo histórico en el que incluso se prohibía que judíos vinieran a vivir acá. Estaba prohibido. Entonces aquí, cuando el profeta Jeremías anuncia esto se veía como imposible. En tiempos de los babilonios, en tiempos de Roma, esto parecía imposible, pero ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y chécate lo que dice el versículo 6, y subráyalo, recuérdalo siempre, porque tú eres parte de este. Dice, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Habrá día en que clamarán, gritarán los guardas en el monte de Efraín. ¿Qué es el monte de Efraín? El monte de Efraín es la autoridad de Efraín, las 10 tribus del norte, los israelitas que están dispersos en las naciones, que dice aquí que un día clamarán, un día gritarán. ¿Y qué van a decir estos dispersos de Efraín entre las naciones? ¿Qué van a decir? Levantaos y subamos a Sión,
al Señor nuestro Dios. Estamos aquí en la puerta de Sión. Estamos aquí por entrar a lo que se conoce actualmente como el monte de Sión. Entonces dice que llegará el día en que clamarán los guardas. Ahora, si tú lees en español esa palabra guardas no te dice nada. Pero si tú esa palabra la lees en hebreo, o si tú checas en un léxico hebreo, inglés, hebreo, español y le das clic a la palabra guardas, te va a aparecer nada menos que la palabra Notzrim. ¿Y qué es la palabra Notzrim? La palabra Notzrim es la manera en que los judíos le llaman a los cristianos. Para los judíos, los cristianos son Notzrim, que viene de la palabra Netzer. ¿Se acuerdan qué es el Netzer? Ahí en el huerto de Getsemaní, los retoños del olivo. Netzer es el nazareno. ¿Cómo le decían a los discípulos? La primera manera de llamarles eran la secta del camino, los nazarenos. Nazarenos en hebreo es Notzrim, que ya después, más adelante, veremos que les pusieron los cristianos, porque tiene que ver con el aceite de olivo. Los retoños que portan el aceite de la unción. Los retoños que portan el aceite de la unción de David. ¿Ok? Entonces, esta profecía de Jeremías dice, vienen días en que habrá gente de Efraín, de los montes de Efraín, de las tribus en el exilio, que van a venir aquí, van a decir, vamos a Sión. Vamos a Sión. Subamos a Sión al Señor nuestro Dios, porque así ha dicho el Señor, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabar y decir, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos, cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Miren, justamente cuando está entrando ahí una gran compañía, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Así que, bueno, pues vamos a cumplir esta profecía y vamos a ver cómo somos parte de ella. Acompáñenme. Muy bien, bueno, pues la palabra cristianos tiene que ver con la palabra los ungidos, los ungidos. ¿Quién es por excelencia el ungido de Dios? El ungido de Dios, el rey David. Entonces aquí tenemos al rey David, de quien hemos aprendido a lo largo de este viaje, que él no nada más era rey, sino era sacerdote según el orden de Melquisedec, y profeta también. Así que en rey David tenemos los tres oficios divinos juntos: rey, profeta y sacerdote. Así que bueno, estamos aquí viendo una estatua conmemorativa al rey David, y aquí en este lugar vamos a entrar nada menos que a la tumba del rey David, donde descansa toda la esperanza cristiana en la dinastía del rey David. Así que, bueno, pues ahora sí van a empezar a juntarse las piezas de este rompecabezas de lo que sucede una vez que el hijo de David muere, para producir mucho fruto, como él mismo dijo, para ir en búsqueda de los dispersos de Efraín, que han de venir de todas tribus, naciones y lenguas, y que han de venir aquí para reconectarse con el rey David. Así que bueno, acompáñenme a la tumba del rey David y veamos qué es lo que se ha hecho en ese lugar y qué es lo que sucedió históricamente también en ese lugar. Así que vamos para allá. Muy bien, ¿qué sucede después de que Yeshua resucita? Bueno, vamos a ver aquí el relato en el libro de los Hechos, capítulo 1. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa era la pregunta, esa era la mayor preocupación de los apóstoles. ¿Restaurarás el reino de Israel, el reino de David en este tiempo? ¿Y qué dice?
Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que ese es el momento en que se despide. Ellos ya pensando en que va a venir la dinastía de David, le dicen, no, todavía no es el tiempo para que ustedes sepan, pero me van a ser testigos, van a recibir poder, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y a todas las naciones. Y habiendo dicho esto, se fue. Y bueno, después de eso viene la elección de un sucesor de Judas, que se relata ahí, y en el capítulo 2 se relata un acontecimiento que se lleva a cabo 50 días después de la Pascua. La Pascua, la última cena cuando está con ellos, es el día que es crucificado, 3 días después resucita, y 50 días después están en la fiesta de Pentecostés. Ahorita justo estamos en la cuenta de los días rumbo a Pentecostés. Justo nos tocó estar aquí cuando estamos contando los 50 días para Pentecostés. Pentecostés significa 50. Entonces, cuando llega el 50, ya se celebra esta fiesta de Pentecostés. ¿Qué representa? ¿Qué significa? Salud. La fiesta de Pentecostés representa la entrega de la Torah, la entrega del pacto. El momento en que Dios se encuentra con su pueblo en el monte Sinaí, 50 días después de la Pascua, y les entrega las tablas de la ley, las tablas de la Torah, que ¿qué representan? El pacto matrimonial. Pero ese pacto matrimonial fue quebrantado, y entonces tiene que venir el esposo a renovar el pacto. Yeshua, una vez que renueve el pacto, ahora sí, entonces va a derramar el Espíritu Santo, lo cual se cumple en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Otra vez todos en unidad, el anhelo que siempre tuvo Yeshua de la unidad. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¡Wow! Es algo increíble que hasta en el video van a salir gente de todas tribus, naciones y lenguas. Lo que acabamos de leer, los Notzrim, los cristianos de todas las naciones en el monte de Efraín, que dirán, subamos a Sión. Como nunca antes en la historia está habiendo peregrinaje de gente cristiana de todas las naciones aquí a Israel. Y en especial a Jerusalén, y aquí es donde ahora sí ya se juntan todas las denominaciones cristianas. Aquí ya no importa. Ahí en la iglesia del Santo Sepulcro todavía hay controversia, pero aquí están católicos, protestantes, de todas las denominaciones. Porque aquí, en el segundo piso de este edificio, es donde se conmemora el milagro de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo. O sea que en este mismo lugar, que también de acuerdo a la tradición es donde Yeshua tiene la cena con sus apóstoles, la cena de Pascua, en este mismo lugar, de acuerdo a la tradición, se lleva a cabo el milagro del Espíritu que desciende en Pentecostés. Así que, ¿por qué viene toda esta gente aquí? Esta gente viene aquí para conmemorar, recordar lo que ellos dicen, en el cristianismo se ha enseñado, que es el nacimiento de la iglesia. Se enseña que la iglesia cristiana nace en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene y empiezan a hablar lenguas y había gente de todas las nacionalidades. Entonces, bueno, así como estamos viendo aquí gente de todas las nacionalidades, bueno, así estaba sucediendo. Déjenme ver que la gente de todas las nacionalidades están llegando. Entonces, fíjense nada más, está retacado este lugar. Aquí hay gente de todas tribus, naciones y lenguas, pero notemos qué dice en Hechos 2. Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, llamas de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. O sea, en la cabeza de cada quien aparecieron como llamas de fuego. ¿Y qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y aquí está el primer versículo que rompe con la tradición cristiana de que aquí había gente de todas las nacionalidades. Y efectivamente sí había gente de todas las nacionalidades, pero aquí dice que todos eran judíos.
Vean, léanlo bien. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Es un estruendo recio, ¿eh? Acostúmbrense, así era en Pentecostés. Así era en esa época, todos hablando en diferentes idiomas. Así era. A propósito, los traje así por eso. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. Y aquí está la clave. Toda esta gente de todas las naciones que eran judíos como prosélitos. Judíos y prosélitos. ¿Qué son los prosélitos? Prosélitos eran convertidos a la fe hebrea. Convertidos ya a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, aquí no había gentiles. Aquí había judíos y extranjeros que ya se habían convertido a la fe hebrea de aquella época. Porque si no, no estarían en Pentecostés en Jerusalén, porque Pentecostés es una fiesta exclusiva para el pueblo de Israel. Pascua, Pentecostés y Sucot eran fiestas de peregrinaje, en que todos los israelitas tenían que venir a Jerusalén a presentarse en el templo. O sea que aquí desmentimos el mito cristiano de que aquí había gentiles de todas las naciones. Bueno, efectivamente sí había gentiles, pero ya estaban convertidos a la fe hebrea, ya eran parte del pueblo de Israel. Exactamente lo mismo que sucedió, está bien, están pasando unos gentiles, exactamente lo mismo que pasó en Egipto cuando salen de Egipto. ¿Se acuerdan qué sucedió cuando salieron de Egipto? ¿Acaso salió nada más salieron los israelitas? ¿Quién salió de Egipto? Salieron 600,000 hombres de a pie, dice, 600,000 israelitas, junto con, está escrito en el libro de Éxodo, dice, junto con gente de toda clase de gentes, con personas de todas las naciones. O sea, cuando ya los dioses egipcios son juzgados y se manifiesta el Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el Todopoderoso, entonces muchos egipcios siguen a los israelitas y salen de Egipto. Eso que sucede allá se está repitiendo aquí en el libro de los Hechos. Ya muchos de entre las naciones habían reconocido que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era el único Dios verdadero y ya estaban viniendo a Jerusalén a rendirle culto, a rendirle honor. Y pues hablaban todos los idiomas, pero el milagro que se da acá es que de repente empiezan los galileos, los 120 que estaban reunidos, aquí están 120 reunidos, discípulos de Yeshua, las mujeres, la mamá de Yeshua, todos los que estaban ahí, el círculo que seguía de discípulos a Yeshua, 120, y viene el Espíritu Santo, vienen esas llamas de fuego. ¿Qué son esas llamas de fuego? Pues si nada más leemos esto no entendemos qué son esas llamas de fuego, pero conociendo el trasfondo judío de esto, sabremos qué son esas llamas de fuego. Cuenta la tradición judía que cuando el pueblo se reúne en Pentecostés, 50 días después de la Pascua en el monte Sinaí, Dios comienza a hablar, Dios comienza a dar los mandamientos. Y la pregunta es, ¿cómo es que los extranjeros que salieron, los egipcios que siguieron a los israelitas, cómo es que ellos entendieron la voz de Dios al estar dando los mandamientos si ellos no hablaban el idioma de los hebreos? ¿Cómo entendían? Bueno, cuenta la tradición judía que cuando Dios hablaba, dice que, y eso está escrito en Éxodo, dice que su voz tronaba, así dice literalmente. ¿Qué es tronar? ¿Qué es su voz tronaba? Que al tronar sacaba fuego, como truenos y relámpagos, exactamente, y que esos truenos hacían que descendían como unas llamas de fuego de esos truenos cuando Dios hablaba, y esas llamas de fuego se posaban sobre las cabezas de todos los extranjeros, de todos los egipcios que no hablaban el idioma, que no hablaban hebreo, y esa llama les traducía de manera simultánea en su idioma los mandamientos que Dios estaba dando. De manera que en el Sinaí, los que estaban ahí extranjeros entendieron la voz de Dios. Si ya tenemos ese precedente histórico, ahora leemos el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahora, ¿qué está sucediendo acá cuando vienen lenguas de fuego y ellos empiezan a hablar y todos les entienden? ¿Qué quiere decir?
que ahora Dios está hablando a través de estos galileos. Ahora Dios está renovando el pacto a través de estos galileos. Que a través de estos galileos que están reunidos ahí, Dios va a empezar a restaurar a su pueblo, que está regado en todas las naciones. ¿Ok? ¿Está quedando claro? Y en ese contexto, pues todos están confusos. ¿Qué está pasando? Están borrachos y son las 9 de la mañana. Y Pedro les dice, poniéndose en pie, y alzó la voz y les dijo: varones y judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los posteros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora los mandamientos ya no van a estar en tablas de piedra, ahora los mandamientos van a estar en corazones de personas. Ahora el Espíritu Santo va a morar en personas. Esto es lo que dijo Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que aquí da una profecía Pedro que ya tiene que ver incluso con los últimos tiempos. Y luego dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, Yeshua Nazareno, Netzer, ¿se acuerdan el Netzer qué es? El retoño de David. Yeshua el Netzer, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto lo escribió David. Dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, aquí les dice Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿se imaginan Pedro dando este discurso en este contexto y diciendo: ahí está la tumba de David? Ya después hablaremos, y este es un tema aparte, si realmente será que la tumba de David está aquí, y si realmente aquí fue lo de la fiesta de Pentecostés, o simplemente una vez más, esto es un gran complot para desviar la atención de lo que realmente sucedió en esta época. Desviar la atención. Ya ustedes dirán, y al final de todo este estudio ustedes dirán: wow, una vez más se volvió a desviar la atención de todo lo que sucedió acá. Pero bueno, consideremos por el momento que estaban en esta región. También es probable que estaban en esta área, porque esta área en tiempos de los apóstoles, esta área en donde estamos, era una sección donde vivían familias esenias, grupos esenios. Así como actualmente Jerusalén está dividida en cuarto musulmán, cuarto católico, cuarto judío, bueno, en aquella época también tenía varias secciones la ciudad, y en esta sección, de acuerdo a los historiadores, vivían esenios. ¿Y quiénes eran los esenios? Los que estaban en Qumran, sacerdotes, que ¿qué estaban esperando? Al hijo de David, que viniera el hijo de David. Entonces aquí Pedro diciendo: bueno, David anunció la resurrección de los muertos, y dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono. Fíjense, el Mesías se tiene que sentar en su trono. El Mesías se tiene que sentar, Yeshua se tiene que sentar en el trono de David. Yeshua tiene que venir, tiene en sentido figurado, digamos, tiene que venir a establecerse
sobre la tumba de David para continuar de ahí la historia de la redención. Ahora van a entender por qué en este lugar de la tumba de David, que ni siquiera los judíos saben si exactamente fue aquí, y si nos vamos a los libros de los reyes, dice que los reyes eran sepultados en la ciudad de los reyes, en la ciudad de David. ¿Dónde está la ciudad de David? La ciudad de David está allá abajo. No está aquí la ciudad de David, la ciudad de David está allá abajo y está documentado que los reyes eran sepultados allá. Entonces, ¿qué tiene que ser aquí la tumba de David? Y luego lo que está encima de la tumba de David. ¿Y por qué el Vaticano, cada que viene el Papa, están tan empeñados en hacer misa arriba de la tumba de David? Y el Papa se sienta ahí encima, en el piso de arriba, para ahí hacer su misa. Cada vez que viene el Papa, porque abajo están los judíos ortodoxos. Abajo. Este es un sitio sagrado para el judaísmo ortodoxo porque ahí está David. ¿Perdón? Sí. Es una cuestión política. Viene el Papa, a mí me tocó estar aquí cuando vino el Papa Francisco y había protestas, esta gente y se armó unas protestas impresionantes. ¿Por qué? Porque ellos dicen que esto es una blasfemia, que cómo se atreven a venir a ponerse encima de la tumba de David, el que supuestamente viene en lugar de Cristo y dicta misa desde allá arriba, como dando a entender que yo vengo a sentarme en el trono de David. Yo soy el representante de Cristo que ahora estoy gobernando el mundo. En mí se cumplen todas las profecías dadas al Hijo de David. En esencia eso es lo que promueve el papado. ¿Ahora entienden? Ahora, hoy restauraremos las cosas y dice que viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Así que ¿por qué Dios está permitiendo todo esto? Por lo que dice el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, le dijo el Señor, súbete, vean a mi diestra, ¿hasta qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todo esto es preparación. Está el Señor a la diestra, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y va a concluir diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mashiach, y Mesías, el ungido de Dios. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, se quedaron en shock de, wow, crucificamos al Hijo de David. No se habían dado cuenta toda la multitud de israelitas. Y dice, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías, lo cual ustedes hicieron en el río Jordán, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está una promesa para ustedes que hoy la van a recibir. Hoy vamos a llevar una ceremonia de unción y van a entender por qué los discípulos, después de bautizar a los nuevos conversos, a los que se hacían parte del movimiento, les derramaban aceite en la cabeza. De ahí viene el nombre de cristianos. De ahí viene el nombre de cristianos. De hecho, sin perder ese texto de Hechos 2, vamos rápidamente a Hechos 19. Hechos 11. Hechos 11. Y ya que empiezan a venir muchos extranjeros, ya que se empiezan a unir al movimiento, al principio nada más le predicaban a judíos. Al principio nada más le estaban hablando a judíos, pero ya después empiezan a venir también extranjeros. Y dice que en Antioquía es lo que es Siria, por allá por el Golán, por allá por el Hermón, de allá del otro lado. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, verso 19, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Se dan cuenta? Al principio solo le predicaban a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿Quiénes eran los griegos? Las tribus dispersas, ¿ok? Anunciando el evangelio del Señor Yeshua. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y aquí empieza Saulo, el apóstol Pablo empieza a predicar, aquí entra en acción. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. ¿En qué momento se les llama cristianos? Cuando ya no nada más se le predica a los judíos, cuando ya también se les predica a los griegos. Son a los griegos, que ya sabemos que son las tribus dispersas entre los griegos, a los que se les llama cristianos. Así que ahora sabemos, todos estos que están viniendo acá que son cristianos, cómo los veía y cómo se conectan con la profecía de Jeremías, que vendrán tiempos en que gritarán los guardas, los Notzrim, los cristianos en el monte de Efraín, vengan, subamos al monte de Sión, vamos a subir a Jerusalén. Y, ahora sí volvamos a Hechos para cerrar y nos vamos a meter a la tumba. Regresemos a Hechos 2, donde nos quedamos leyendo. Hechos capítulo 2, y estábamos en el versículo 38, donde los judíos que estaban ahí y que ya se enteran que habían crucificado a Yeshua, dicen, ¿qué hacemos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos, ¿para quiénes dice ahí? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quiénes estaban lejos en este momento? Tanto a nivel geográfico como a nivel histórico. Para nosotros es la promesa del Espíritu Santo que ha de descender. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí empezamos a ver esto con sentido común, con lógica. Y ahorita que vayamos al supuesto aposento alto, en la supuesta tumba de David, veremos si es posible que ahí el apóstol Pedro predicó y se convirtieron 3,000 personas. ¿Esto tiene sentido? ¿Tiene lógica? Bueno, vamos a ver el lugar y ya ustedes dirán. Yo no sé cómo metieron a 3,000 personas ahí, como sardinas, como en el metro en México, no sé cómo lo hicieron. Pues es obvio que no estaban ahí. Es obvio que todo esto es una gran usurpación. Es obvio. Porque está escrito que tenían que estar en Pentecostés en el templo. En el templo sí tiene todo el sentido del mundo, que ahí cabían todas las personas del mundo, en la ciudad de David. Y según el texto también los reyes eran enterrados en la ciudad de David, en la ciudad de los reyes. Así que bueno, pues ya estamos desenredando todo esto. Y bueno, se añaden como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas eran las prácticas de la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se la pasaban estudiando, aprendiendo de los apóstoles, en la comunión unos con otros, teniendo comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Por qué partían el pan? ¿Para recordar qué? Para recordar a los sacerdotes en el lugar santo comiendo los panes de la preposición. Esa era la práctica que tenían. Y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos ya entendían que al recibir el Espíritu habían sido elevados a lugares celestiales y ya entendían que todo el mundo espiritual de maldad, de tinieblas, de enfermedad, estaba bajo su autoridad. Por eso ellos tenían tal poder, que te aseguro que va a empezar a venir a nuestras vidas cuando comencemos a entender la autoridad que hemos recibido. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que vivían como los esenios, lo compartían todo, tenían todo en común, la gente vendía todo, llegaba y les daba el dinero a los apóstoles, y esto, aunque era bueno, era muy bueno, después empezó a corromperse.
porque ya empezó a haber gente que ya no trabajaba, ya nada más dice que andaba predicando y ya nada más quería estar que todo el mundo lo mantuviera. Entonces ya tuvieron ellos que decretar ciertas medidas de que el que no trabaje no coma. ¿Por qué? Porque ya se estaba pervirtiendo la pureza original, ¿no? Y en el capítulo 3 se habla de un milagro extraordinario que se hace en el templo. En este mismo contexto de la predicación, de que se convierte en 3,000, aparece una sanidad a un cojo, que obviamente todo está relacionado con el templo, y ahí vamos a terminar hoy en la tarde este estudio. Todo estaba en el contexto del templo, de los patios del templo, donde ahora iba a surgir un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Y ahí en el templo, después de que hay una sanidad sobrenatural de un cojo, arrestan y bueno, está todo el pueblo ahí al ver a Pedro y a Juan que hicieron el milagro. Y dice en el verso 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Yeshua el Mesías que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario, y aquí dice por qué va a estar Yeshua, y hasta cuándo va a estar Yeshua, en los cielos. ¿Hasta cuándo? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, ¿hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por medio de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Así que ¿hasta cuándo Él va a estar allá arriba? Hasta que se restaure este gran teléfono descompuesto. ¿Qué es restauración? Cuando tú ves una obra de arte muy antigua y que requiere una obra de restauración, ¿qué implica eso? Dejarla otra vez como era en el original. Así que estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos de la restauración de todas las cosas. El hecho de que tú y yo estemos aprendiendo y queriendo volver al original, queriendo volver a las sendas antiguas, son indicios de que Él no tarda mucho en volver. Ya comenzó la restauración. Así que bueno, pues ahora sí vamos a ver lo que se hizo de todo esto. La tumba de David, en la parte de arriba el aposento alto, y que independientemente de que si fue aquí o no fue aquí, el misterio que estamos viendo ante nuestros propios ojos de dos pueblos, la casa de Judá y arriba Efraín, la casa de Israel de todas las naciones, unidos pero separados por un piso de concreto. Ahí van a ver, con un clamor están pidiendo porque se restaure la dinastía de David. Y arriba, ¿qué están pidiendo? Lo mismo, que venga el Mesías, que regrese el Mesías. El gran engaño y la gran usurpación es que alguien venga y se siente ahí y diga: ya, yo soy el cumplimiento de todo, ya hay paz, yo vengo a traer la paz al mundo. Justo lo que dijo Daniel acerca del cuerno pequeño, que hablará grandes cosas. Vamos para allá. Bueno, nos encontramos aquí en el aposento alto. Estamos encima de la tumba de David. Y es aquí donde, de acuerdo a la tradición cristiana, surge la iglesia, donde nace la iglesia cristiana, donde continúa la dinastía de David, y pues por eso toda la simbología de este lugar, el árbol de olivo. Por eso este es un lugar tan importante para la tradición católica, para la tradición protestante, y podemos ver aquí peregrinos cristianos de todo el mundo que vienen a tratar de recrear la historia de Pentecostés, que en el siguiente estudio y el estudio final de esta serie Descubre la Biblia, Yeshua, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios,
podemos de una vez por todas restaurar, como anunció Pedro, que en el tiempo de la restauración de todas las cosas, volveríamos una vez más todo al original. Así que vamos a donde realmente todo ocurrió. Acompáñenme ahí. Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré. Bueno, seguimos en el área del monte de Sión. Recuerden, todo esto donde está la tumba del rey David, donde está el aposento alto, el lugar donde se dice que Yeshua tuvo la última cena con sus apóstoles, donde también se dice que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Toda esta área se llama Monte de Sión. Hoy vamos a checar con la Biblia, con las Escrituras, dónde dice que está el Monte de Sión, porque en la Biblia dice dónde está el Monte de Sión. Entonces hoy nos tendremos que preguntar, ¿será que aquí está el Monte de Sión? ¿Será que esto es el Monte de Sión de tiempos de la Biblia? ¿O cuál habrá sido la idea o el plan histórico de cambiar geográficamente el Monte de Sión de la ciudad de David? Y en este lugar, nada menos que una vez más en el Monte de Sión, se construye esta iglesia construida por Alemania, por el gobernante de Alemania. Ahorita van a ver la historia de la iglesia y todo, y vean la basílica, que es impresionante. Y traten de pensar esta iglesia que conmemora o a quién le es dedicada esta iglesia. Ahora, lo que sí sabemos es que históricamente en esta área vivían esenios. En tiempos de los apóstoles esta era un área de esenios, era un área esenia. Y de hecho, en las ruinas de instalaciones de la iglesia primitiva, en las ruinas del lugar donde la iglesia primitiva se estaba reuniendo, en esas ruinas es donde se construye esta basílica. De hecho, en la parte del sótano, y espero que encuentre a un amigo que es guardia árabe cristiano, y en una ocasión me permitió entrar ahí a unos túneles, me permitió entrar a un lugar aquí que está clausurado, está resguardado por los monjes que están en custodia de este lugar, y ahí no se tiene acceso. Entonces vamos a ver si hoy tenemos la bendición de que Él esté ahí y que a lo mejor nos deje pasar, y ahí vamos a entrar nada menos que al sitio. Si no entramos, bueno, de todos modos yo ya lo tengo en video, se los puedo pasar donde lo tengo en video. Ya hice una serie que se llama La estrella de David y los orígenes del cristianismo, donde yo ya grabé en video todo ese lugar. Ahí está uno de los mikves originales, donde los apóstoles llevaron a cabo bautizos. Y en esa cueva donde hay un mikve con 7 escalones, las 7 escaleras cósmicas, y donde en la pared estaba grabado el símbolo que usaban ellos en sus vasijas con aceite. Tenían el símbolo que le voy a pedir a nuestro camarógrafo que pase para acá y vean el símbolo que ellos usaban. Vente para acá. Este es el símbolo que usaban los apóstoles en sus vasijas y que se encontraron ahí grabados en las paredes de esa cueva donde estaba el mikve. Así que, ¿qué estaban entendiendo los apóstoles con todos los gentiles que después en Antioquía vienen y a los cuales se les llama cristianos? ¿Qué estaban entendiendo para grabar en las vasijas, que en el video se los voy a enseñar después? ¿Qué estarían tratando de dar a entender con este símbolo? Los peces, Efraín, las tribus en el exilio que se habrían de multiplicar, que habrían de levantar el tabernáculo caído de David, el sacerdocio del orden de Melquisedec, el sacerdocio celestial. Así que vamos a ver lo que se hizo y lo que la iglesia trató de ocultar en esas ruinas de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que este sistema y luego Alemania construye encima de todas esas ruinas que nos conectarían una vez más con la dinastía de David, con las 12 tribus de Israel? Así que, ¿quieren saber qué se construyó ahí? Acompáñenme. Muy bien, y bueno, pues ahora sí estamos entrando a esta basílica construida en lo que la iglesia consideró las ruinas de toda el área, de toda la iglesia primitiva, donde estaba este sector esenio, y donde encima de toda esa historia se construye esto. Se dice que está la tumba de David y se pone el aposento alto para dirigir toda la atención
de Sión, hasta rimó, a este lugar, que es donde viene el Papa, donde es un monte clave para que el Vaticano siga ejerciendo su poder como una institución separada del templo, del monte del templo, de la ciudad de David, y como algo totalmente diferente. Y qué curiosidad, será coincidencia, ya aquí empezamos a atar cabos, ya con otra visión espiritual. Qué casualidad que justo a la entrada tenemos este símbolo de fertilidad, que cuando vean el video Navidad, verdad o tradición, ya ustedes sabrán qué significa. Y vamos a ver a quién es dedicada esta basílica. Acompáñenme. Este templo está dedicado a lo que la Iglesia Católica inventó como dogma, la Iglesia Católica, porque la Iglesia griega ortodoxa no cree este dogma, que es la Asunción de María, le llaman, que es que María fue llevada en cuerpo directamente al cielo. Entonces, en honor a que María se fue directamente al cielo, se construyó este templo para conmemorar el milagro de la Asunción. Así que, ahora sí, una vez más, en el monte supuestamente llamado el Monte Sión, tenemos otra vez todo lo que empezó en Hermón, todo lo que empezó con Nimrod y todo eso. Que se supone que es María con Jesús. Me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Les voy a leer un reportaje que salió en el periódico Jerusalem Post. En el Jerusalem Post dice, ¿quién está sepultado en la tumba del rey David? Este artículo salió el día 8 de junio del 2015, lo pueden buscar en internet, y ahí te habla acerca de la historia de la tumba que acabamos de visitar del rey David, y de todo el conflicto que está habiendo entre el judaísmo ortodoxo y los peregrinos cristianos que están yendo al aposento alto en la parte de arriba. Entonces, bueno, en resumen te dice el artículo que toda esta teoría de que ahí estuvo la tumba del rey David surge en la época de los cruzados, que son las cruzadas, los que vienen a ocupar una vez más Jerusalén, a conquistarla de manos de los musulmanes. Son ellos los que establecen la tradición de que ahí estaba la tumba del rey David. Pero lo importante de todo esto es qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de dónde es la tumba de David? ¿Y qué dice la Biblia acerca de dónde está el monte de Sión? ¿Cuál es el monte de Sión? Bueno, eso está escrito en la Biblia y les voy a leer el pasaje de Primera de Reyes 2:10. Vamos a ver si según la Biblia David está en ese lugar o dónde está la tumba del rey David. Primero de Reyes 2:10 dice, y durmió David con sus padres, y fue sepultado, ¿dónde dice? Y fue sepultado en su ciudad. Ahí está, claro. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Este versículo derriba todo esto. Vamos a ir a cerrar en la ciudad de David, donde está sepultado el rey David. Y ahora vamos a el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y vamos a ver dónde está el monte de Sión.
Dice, entonces marchó el rey, hablando de David, marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Querían decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es ¿qué? ¿La cual es qué? La ciudad de David. David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Así que, ¿qué hay entonces de todo este monte Sión? ¿Y qué hay de la tumba ahí? ¿Y qué hay del aposento alto? ¿Y qué hay de todo esto? Todo es una vez más dedicado, y lo acabamos de ver con nuestros propios ojos, ¿a quién es dedicado? A dioses babilonios. ¿Qué anuncia el libro de Apocalipsis cuando viene la restauración de todas las cosas y Dios va a llamar a sus escogidos de entre todas las naciones? ¿Qué le dice el Espíritu a todos sus escogidos en todas las naciones? Salid de ella, pueblo mío. Viene el juicio de Babilonia. Todo esto es la reconstrucción del reino de Babilonia, todo lo que comenzó en el monte Hermón y en Apocalipsis, justo antes de que vengan las plagas. Dios dice, salgan de ahí, pueblo mío, y no sean partícipes de todas sus plagas. Así que, simbólicamente y en representación de, yo espero, millones y millones de cristianos en todo el mundo, ¿están ustedes listos para hacer primicias simbólicas grabadas en video de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas y recibir la unción de la dinastía de David y ser verdaderos cristianos? Así que, ¿por qué no nos vamos ahora sí a la ciudad de David y llevamos ahí a cabo la oración, la ceremonia de unción y el comienzo de la restauración de todas las cosas, si Dios lo permite, para que pronto y en nuestros días veamos el tabernáculo de David levantado? Vamos a la ciudad de David, vamos y levantémonos y subamos a Sión. Vamos. Muy bien, bueno, pues en esos letreros cafés podríamos tener de manera muy significativa lo que implica el llamado que hemos recibido para levantar el tabernáculo caído de David. Vemos ahí los letreros que en la parte de arriba dicen Ciudad de David, Monte de los Olivos. Y luego en la parte de abajo dice Monte de Sión. Pero ya vimos un Monte de Sión postizo, un Monte de Sión puesto por los cruzados. Y los letreros de arriba sí marcan el lugar según la Biblia. La Ciudad de David, el Monte de los Olivos, que representan la unción. La unción que representan la ceremonia que se llevaba a cabo para los sacerdotes, para los reyes, para los profetas. Y ya en este momento de decisión, ustedes van a considerar y van a tomar una decisión, valga la redundancia, de hacia dónde dirigirse. Hacia la dinastía de David o hacia esta gran usurpación y gran confusión. Así que, ¿hacia dónde quieren ir? ¿Hacia dónde quieren ir a recibir la unción y ser enviados para ir a anunciarle este mensaje a todas las naciones a donde han sido, a donde el Señor les hizo nacer? Así que bueno, pues teniendo como marco estos letreros, teniendo como marco la corriente de confusión y de Babilonia y de usurpación hacia dónde va, y por otro lado la ciudad de David, que justamente en esta generación y en estas últimas décadas han comenzado las excavaciones. Es hasta la generación en la cual tú y yo vivimos que comenzó la restauración, que comenzó el resurgimiento, que comenzaron las excavaciones y el descubrimiento de todo esto que tú y yo hemos descubierto. Así que vámonos a la ciudad de David y ahora sí cerremos ahí nuestro tour de Yeshua, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios. Descubre la Biblia en el lugar de los hechos. Vamos para allá. Bueno, muy bien, pues ahora sí estamos en el desenlace de toda esta gran historia que comienza en el monte Hermón y que hoy vamos a concluir en la ciudad de David, en aquel que fue ungido, que fue el nacido de lo alto, que en él se cumple el Salmo 2, cuando dice, mi hijo eres tú, según el orden de Melquisedec.
¿Qué dijimos que en los manuscritos del Mar Muerto decía acerca de Melquisedec? Melquisedec es aquel que habría de juzgar a los ángeles que se rebelaron, a los ángeles caídos. Así que si David, a la hora de recibir la unción, él es elevado a los cielos, al trono divino, él representa a Dios en la tierra literalmente y va a venir a acabar con esa corrupción que vino a la tierra, pues entonces ahí estamos entendiendo el plan divino de, a través de un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, traer aquel que va a juzgar a los ángeles. Por eso David escribió en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le hiciste poco menor que los ángeles, pero lo hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Así que bueno, ya una vez que vimos el plan maquiavélico de ocultar esta verdad y de seguir y mantener a la humanidad bajo la ignorancia, bajo la confusión, bueno, pues ahora venimos aquí a la ciudad de David para que leamos una carta que en lo personal creo que es la carta que todo cristiano debe memorizarse, que es la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios resume todo lo que hemos aprendido en estos días de tour. Así que, teniendo como panorama la ciudad de David y considerando todo lo que hemos venido estudiando el día de hoy, vamos a escuchar la lectura de la carta de Pablo a los Efesios, donde se habla justamente de esta lucha espiritual, de esta batalla cósmica de la que hemos venido hablando, y donde Pablo le explica a estos efesios cuál era la autoridad que habían recibido de lo alto. Y una vez que hagamos la lectura a esta carta, que era la manera en que en la iglesia primitiva se hacía justo en los días de reposo, en el día de Shabbat, en las comunidades de creyentes, los primeros cristianos que hacían, recibían las cartas de Pablo, recibían las cartas de Pedro y las leían a la congregación. O sea que hoy en día de reposo, Shabbat, en la ciudad de David, vamos a hacer justo lo que hacían los primeros cristianos. Y vamos a entender lo que es ser verdaderamente cristianos. En este movimiento de las raíces hebreas hay una etapa que no sé si ya les pasó, pero a mí me pasó, de ya no querer identificarme como cristiano, de ya decir ya yo no soy cristiano. Pero yo creo que entendiendo la etimología, el significado, entendiendo lo que significa ser cristiano, yo creo que no tenemos por qué avergonzarnos y sentirnos superiores de que ya no somos cristianos, somos mejores que los cristianos. Claro que no, claro que somos cristianos. Solamente que entendiendo bien el origen de la palabra cristiano, y qué es lo que significa y qué es lo que significó para los apóstoles. Así que para entender eso, vámonos a la carta a los Efesios, y una vez que hagamos la lectura de esta carta, que era lo que hacían los primeros cristianos, entonces vamos a subir a la terraza de esta ciudad de David, desde donde vamos a hacer tomas de toda Jerusalén, tomas del monte del templo, y ahí llevaremos a cabo una ceremonia de cristianismo. Una ceremonia donde hemos de recibir la unción, el aceite de la unción, que les hizo que fuesen llamados los cristianos. Porque ¿qué significa el término cristiano? Los ungidos, los que reciben la unción, los que reciben el aceite, los que reciben la autoridad que le fue dada al rey David para acabar con todos estos gigantes. ¿Ok? Así que Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesucristo es un nombre compuesto, Yeshua, el Mesías, el ungido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense lo que comienza diciendo aquí. Y esto te aseguro que te va a dar una confianza en la autoridad que has recibido como nunca antes, sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades. Hoy, y a pesar de que yo no soy muy dado, y bueno, no soy nada dado, y nunca en mi vida le había yo pedido así una prueba a Dios. Hoy en la mañana, y bueno, ustedes me vieron ya desde anoche, ya para que yo no hubiese querido quedarme toda la noche a platicar con un rabino ortodoxo que cree en Yeshua, ya para que yo no haya querido quedarme, es porque me sentía muy mal. Ayer en la noche me sentía de verdad muy mal,
la garganta, y yo siempre he tenido mucha debilidad de las vías respiratorias, siempre. Siempre que me empieza un dolorcito en las anginas, ya sé que ya me dio la infección y se me viene hacia la garganta y ya me pongo muy mal. Y ya ayer en la noche ya le dije ahí a nuestro nuevo amigo, ¿sabes qué? Ya no aguanto más, ya no puedo más, ahí muere, luego nos vemos. Y me fui a dormir y amanecí en la mañana muy, muy mal. Me sentía muy mal, así dije, no, hoy no me puedo levantar. Y en ese momento empecé a pensar todo lo que hemos estado hablando, la unción espiritual que recibimos, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y en eso le dije, a ver, Señor, ¿quién soy yo para pedirte una prueba? ¿Quién soy yo para pedirte que hagas algo en mi cuerpo? Pero, Señor, dame un pequeño destellito de lo que he estado comprendiendo acerca de la potestad, de la autoridad que nos has dado, es real. Dame un pequeño destello. Permíteme ver de manera milagrosa que así como los apóstoles sanaban así de manera instantánea, permíteme que yo ahorita, si pongo aquí mi mano en mi garganta e invoco tu nombre como mi sanador, como mi médico, como mi salvador, puedo ver un milagro. Y que lo hago. Porque yo quería hacer este estudio y no lo iba a poder hacer, realmente no lo iba a poder hacer. Y simplemente invoqué su nombre de salvación, sanador, puse mi mano, y no nada más eso, también hice algo que hacían los apóstoles en la época de la iglesia primitiva, que dice en la carta de Santiago, que si alguno estaba enfermo, fuera con los ancianos y le ungieran con aceite. Y de la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. En esa época la medicina que usaban ellos era una medicina relacionada con los aceites aromáticos, con los aceites que extraían de las plantas. Entonces ese era el tipo de medicina que usaban. O sea, ser ungidos no nada más implicaba una cuestión espiritual, sino también implicaba una cuestión a nivel físico, médico, y en las plantas, en los extractos de plantas, a la hora de ungir a alguien, oraban, le aplicaban ciertos aceites conectados con aspectos de salud y la gente sanaba. Y justo mi esposa, como ya sabe que tengo esta debilidad, me mandó un aceitito de orégano, un aceite esencial. Me lo tomé, hice ahí unas gárgaras, oré, y una cosa que les digo, yo la verdad soy súper escéptico, pero en el momento que oré, que después de usar ese aceite, sentí literalmente como se me fue la infección. O sea, ya, se me quitaron los síntomas, ya, perfecto. Pero no se me fue quitando gradualmente el dolor, me dolía muchísimo las anginas, en ese momento se me quitó el dolor. Fue algo increíble, nunca había experimentado algo así tan instantáneo. Entonces, wow, como que eso me dio la fortaleza de fe para esto que estamos leyendo, creerlo. Vean lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Él nos bendijo con bendición espiritual allá en el cielo, en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Y aquí se habla de uno de los temas más tabús en el ámbito cristiano, la predestinación. Aquí dice claramente que fuimos predestinados. ¿Qué quiere decir? Que antes de que naciéramos, ya Él nos había elegido. Fuimos predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías. ¿Y por qué? ¿Qué hicimos? ¿Qué bien nosotros? Ahí dice por qué. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y bueno, esto empieza a ir en aumento, en creciendo, esto cada vez es más hermoso lo que vamos a leer, y es demasiado sagrado como para estarlo leyendo aquí en todo este tráfico en pleno Shabbat. Qué tristeza. ¿Por qué no nos vamos a la terraza y desde ahí terminamos la lectura y llevamos a cabo la ceremonia de unción?
qué mejor que dentro de la ciudad de David. Vamos para allá. Y bueno, hablando de la restauración de todas las cosas, del levantamiento del tabernáculo caído de David, bueno, pues estamos aquí justo en las ruinas de la ciudad de David, en lo que actualmente los arqueólogos están excavando, y desde donde ya se han encontrado algunas evidencias de la dinastía de David, de la casa de David, algunos restos de lo que se cree es el palacio de cedro, que es el palacio del rey David. Así que bueno, pues estamos nosotros aquí, una vez más de igual manera, como estas piedras que están gritando, estas piedras están gritando acerca de la dinastía de David. Bueno, así como estas piedras están gritando y como Yeshua anunció que las piedras hablarían, las piedras gritarían, de la misma manera tú y yo estamos el día de hoy clamando, subamos a Sión, a la casa del Señor nuestro Dios. Así que bueno, pues aquí está muchísimo más tranquilo que en esa zona de afuera, donde todavía, como podemos ver, hay gigantes. Todavía hay mucho que conquistar y bueno, pues el Señor dijo que no es con carne ni con sangre, no es con ejército, sino con su espíritu. Así que será Él que a través de su espíritu logrará la conquista una vez más de esta tierra y el restablecimiento del reinado de David, que implica el reino de los cielos en la tierra, y el que una vez más la tierra está bajo el dominio y el control de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que bueno, desde las ruinas del tabernáculo caído de David, vamos a concluir nuestra lectura de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Salmo 125, del cual vemos aquí un extracto, dice así: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Se dan cuenta? El monte Sión no se mueve. El monte Sión siempre ha estado acá. Trataron de moverlo y se lo llevaron allá. Miren, allá, vean esa iglesia que se ve allá. Ese es el supuesto monte de Sión ahora. Pero aquí dice que el monte Sión no se mueve. El monte Sión siempre seguirá siendo el monte Sión. Y dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, y vemos que estamos rodeados de montes, esta es la original Jerusalén. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Que eso es justamente lo que dice aquí, que así como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Y dice, Jerusalén fue originalmente establecida en una colina en la cual estamos parados hace alrededor de 4000 años, durante el periodo cananeo de la Edad de Bronce, la mitad de la Edad de Bronce, y dice que está protegida por el valle del Cedrón, por el valle central, y el monte Moría está allá. El monte Moría se levanta hacia el norte, o sea que nosotros estamos hacia el sur. Un viaje a la ciudad de David es la Jerusalén original, es un viaje al origen. La ciudad de David fue la primer capital de las tribus de Israel y el centro político y espiritual de la nación judía. Muchos de los libros de la Biblia fueron escritos aquí. Y de este pequeño montículo, la ciudad de David, de este pequeño montículo de la ciudad de David, surgió la creencia en el único Dios verdadero, los valores humanos básicos enseñados por los profetas que han inspirado a todo el mundo. La ciudad de David es donde nació Jerusalén, el lugar donde todo comenzó. Aquí es donde
se encontró Melquisedec con Abraham, cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Este es el lugar que Dios estableció como la ciudad del gran rey, como el estrado de sus pies, y ahora podemos entender por qué a lo largo de la historia ha sido tan combatida, por qué a lo largo de la historia ha sido destruida y reconstruida y destruida y reconstruida. ¿Por qué? Porque todas estas huestes y potestades están tratando de controlar Jerusalén. Es la manera de desafiar al Creador de los cielos y la tierra. Así que bueno, pues veamos un panorama. Vamos a ver en imágenes que dicen mucho más que 1000 palabras lo que es esto. Y mientras vemos estas imágenes, ¿qué les parece si oramos antes de la lectura final que vamos a hacer de la carta de Pablo a los Efesios? Ahora sí en un lugar mucho más tranquilito. Y cerramos con la unción de los sacerdotes según el orden de Melquisedec, que han venido de entre las naciones, de Cancún, de Los Cabos, y que han de venir de muchas naciones para ser parte del sacerdocio de Melquisedec de la dinastía de David. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos traído hasta aquí, por esta manera de cerrar este recorrido con la realidad de la lucha espiritual y la potestad que nos has dado como tus hijos, que dijiste que en tu nombre echaríamos fuera demonios, que tendríamos autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo y nada nos dañaría. Señor, yo te doy gracias por el milagro de sanidad que ejerciste en mi cuerpo el día de hoy, para darme un destello de tu revelación y de la realidad de la victoria que nos has entregado por las llagas y por las heridas del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito seas, Padre. Bendito seas por habernos traído a Sión, a Jerusalén, la ciudad del gran Rey, en anticipo de aquel día cuando la Jerusalén que desciende de los cielos será la luz de las naciones. Y tus santos, tus escogidos, reinarán juntamente contigo por los siglos de los siglos. Por los méritos de Yeshua. Amén. Muy bien, pues ahora sí vamos a la lectura final y la ceremonia de unción para concluir este tema de el porqué del título cristiano. Por qué se llamaban a sí mismos los cristianos. Y una de las cartas que les decía que es clave para poder entender la autoridad, la unción que hemos recibido, es la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que si hay una carta que les invito a repasar y repasar y repasar y repasar para recordar todo lo que sucedió en este tour, en este recorrido, es la carta de Pablo a los Efesios. ¿Okay? Así que bueno, pues vamos a iniciar la lectura. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, apóstol del Mesías. Apóstol, la palabra apóstol significa enviado, un embajador, un enviado, uno que ha sido enviado a las naciones por parte de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en el Mesías Yeshua que están en Éfeso y en todas las naciones por consiguiente. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Y comienza con la palabra gracia y luego paz. Nunca vas a ver en el Nuevo Testamento que diga paz y gracia. ¿Qué quiere decir? Nunca podríamos tener paz si no tenemos primero la gracia de Dios. Una vez que recibimos la gracia de Dios, entonces recibimos la paz de Dios. Estamos en paz con Dios. La palabra paz, shalom, ¿se acuerdan qué significa? Algo que está completo, algo que ya se completó. Una vez que recibes la gracia, una vez que entiendes lo que se hizo por ti, entonces puedes decir, mi vida está completa. Ahora sí ya me puedo morir, estoy satisfecho, estoy completo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. O sea, crean esto, creamos esto. Nuestro Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. O sea, hemos recibido la potestad, la autoridad del mismo Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fíjense,
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? Aquí dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Para que fuésemos apartados, consagrados y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, nos predestinó, nos escogió antes de que hiciéramos bien o mal. Nos escogió, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí Paco me ha hecho esta pregunta varias veces. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me escogió? Aquí está tu respuesta, Paco. ¿Por qué te escogió? Según el puro afecto de su voluntad, porque le plació, porque le agradaste. Por lo que leímos en Jeremías, porque con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En Isaías dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, para mis ojos fuiste de gran valor, te aprecié, para mí tienes un valor eterno y por eso te escogí. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya somos aceptos, ya no tenemos nada que hacer, ya por eso no tenemos que estar afanándonos por obtener el reconocimiento, la aprobación de la gente. Si Él nos aprobó, si Él nos aceptó, ya ¿por qué tenemos que estar buscando atención, buscando que nos aprueben? Ya, Él nos aceptó tal cual. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención, el pago de un rescate por su sangre, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, para que seamos para alabanza de su gloria. Fuimos creados para adorarle, para agradecerle. De hecho, el término judío, ¿qué significa judío? Judío es la palabra yehudí en hebreo, que viene del verbo leodot, que significa dar gracias. Todá, cuando dice todá, ¿qué significa? Gracias. Entonces, el judío, el yehudí, fue creado con el propósito de dar gracias, de estar siempre agradecidos. Y el apóstol Pablo dijo que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en su corazón. O sea que si tú eres agradecido, si todo el tiempo estás diciendo gracias Dios, gracias, gracias, entonces en tu corazón tú eres un verdadero adorador, tú eres un verdadero judío, eres una verdadera judía. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, las arras, el anticipo, el enganche de la promesa es el Espíritu que hemos recibido, quien nos está trayendo a venir a Él. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Él está sentado a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, fíjense esto, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría. O sea, todos estos ángeles caídos, todos estos ángeles que existen, están bajo el señorío y el poder de Él. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y se acuerdan que dijimos que significa la palabra iglesia, del griego eclesia?
¿Se acuerdan? ¿Qué es iglesia? Yeshua es la cabeza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los llamados fuera. Eso es eclesia. Iglesia es los llamados fuera. Yeshua es la cabeza de los llamados fuera. Él es el cordero, que así como un cordero sacó de Egipto a los israelitas, ahora un cordero los saca de todas las naciones, que están bajo el dominio de Babilonia y del maligno, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y aquí dice por qué. Fíjense, aquí está la razón de por qué no podíamos comprender esto. Nos pasaba de noche, éramos indiferentes, no nos interesaba. ¿Has tratado de compartirle este mensaje a alguien que de plano te manda por un tubo? Que de plano no le interesa, que de repente actúa de manera arrogante, que todo lo contradice. Bueno, aquí está la causa de por qué. Y eso éramos nosotros, eso era yo. Aquí dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el que tiene controlado al mundo bajo su dominio? Cegados, confundidos, indiferentes. ¿Quién es? Aquí dice, el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Estos espíritus inmundos que se rebelaron. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, ahí estábamos nosotros. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, queríamos hacer lo que nuestra carne nos pidiera y tratábamos de justificarlo con nuestros pensamientos. Es decir, la razón por la que no veníamos a la palabra o nos acercábamos a Dios es porque sabíamos que eso implicaba dejar de vivir de acuerdo a nuestra carne. Entonces decíamos, no, mejor no le sigo investigando, mejor sigo viviendo en esto. Y ahí estábamos nosotros, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, estábamos ya destinados a ser juzgados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué hicimos para que entendiéramos? ¿Qué hicimos? Nada. Él nos rescató, Él nos llevó al desierto, Él se manifestó a nosotros en un momento pues, de angustia, de dolor, de vacío, en un momento en que nos dimos cuenta, como está escrito en la profecía de Oseas, que nuestros amantes, que todos esos que nos prometían placer, satisfacción, eran vanos. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua. Y esta es la parte, bueno, sabíamos y ya habíamos escuchado que, bueno, murió por nuestros pecados, que nos perdonó, eso sí. Pero esta es la parte en la que yo quiero hacer énfasis el día de hoy. Y es lo que dice el verso 6. Fíjate lo que dice. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿En qué tiempo gramatical está resucitó? ¿En qué tiempo gramatical? Está en pasado. ¿Ok? No nada más nos perdonó los pecados, pero ahí dice que ya a la perspectiva divina Él ya nos resucitó. Ya para Él ya nos ve resucitados. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua. Nosotros ya estamos a la perspectiva de Dios reinando en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya tenemos autoridad sobre todos los espíritus inmundos que operan en los hijos de desobediencia. Nosotros tenemos poder y autoridad para reprender a todos esos espíritus que están bajo control, pues de muchos que estaban como nosotros. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde están las buenas obras que ya Dios preparó para que anduviésemos en ellas? Pues los mandamientos. Fuimos creados para obedecer a Dios, para obedecer los mandamientos. Por tanto, ¿cuál es la consecuencia de todo esto que hemos aprendido? Aquí ya vienen los aspectos prácticos. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Éramos incircuncisos, estábamos fuera del pacto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. ¿Se acuerdan lo que leímos allá de Hechos? Porque para ustedes es la promesa y para los que están lejos han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo. ¿Quiénes? Los que están viniendo de entre las naciones, que son las tribus en el exilio, junto con un montón de extranjeros que van a unirse, y la casa de Judá. Juntos van a ser uno. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos o arrimados o ciudadanos de segunda categoría, sino conciudadanos de los santos. Ya recibiste pasaporte, ciudadanía con los santos, con el pueblo de Israel, el pueblo escogido, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua, el Mesías mismo. Así que aquí una vez más, ¿quién es la piedra? ¿Quién es la roca? Yeshua. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tú y yo, nuestros cuerpos son templos de Él. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Y aquí Pablo habla de un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Aquí ya Pablo dice cuál es el misterio. Pablo dice que el misterio es que los gentiles, los extranjeros, las naciones, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. No hay división entre judíos y gentiles, todos son Israel. Son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta? Tenemos que dar a conocer esta sabiduría, este misterio, este plan de Dios, a quienes, no nada más a las personas, sino que dice a quién, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso es que cuando se hacía el bautizo y salías del agua y cuando se hacía la unción que hoy vamos a hacer, tú con tu boca le hacías saber a los principados y potestades que renunciabas a ellos, que ya no eras parte de ellos. Por eso lo hicimos allá en el río Jordán. Fue una renuncia a la maldad, al pecado, a la
corrupción y fue una entrega al Rey del universo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de los llamados de entre las naciones, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en el Mesías Yeshua, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis, no te desanimes, no te desesperes, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, Pablo dice, no hay problema, todo esto es momentáneo, todo esto es temporal, lo que estaba sufriendo. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Simbólicamente lo que va a suceder cuando ese aceite de olivo con mirra descienda sobre ti, es que el espíritu del Mesías, el espíritu de Yeshua, va a tomarte y vas a vivir conforme a su mente. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos la mente de Él, una vez que hemos entendido este misterio. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en el Mesías Yeshua, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y el capítulo 4 nos habla de la unidad en el Espíritu. El resto de la carta les voy a dejar a ustedes que la lean, que mediten en ella. Yo les voy a hablar de los temas centrales. Aquí habla en el capítulo 4 de la unidad en el Espíritu. En el versículo 17, al final del capítulo habla de la nueva vida en el Mesías Yeshua, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no seas como los otros, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así del Mesías, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Desecha todo lo anterior y vístete de Yeshua. Y ahí dan algunos consejos prácticos de cómo hacerlo. Cuida cuando te enojas, el que hurtaba no hurte más. Ten cuidado de las palabras que salen de tu boca, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Todo lo que vayamos a hablar, que siempre sea para edificación de los otros. Si vas a hablar algo, y aquí aplica el principio de siempre hablemos como si la persona de quien estamos hablando está ahí presente. Ese se llama el principio de la lealtad al ausente. Imagínate que cada que vas a hablar de alguien, piensa que está ahí frente a ti. Y piensa si hablarías de la misma manera, si está y si no está. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos damos tremendas quemadas, que estás diciendo algo y de repente te estaba oyendo y dices, ¿qué? Entonces, habla de eso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y bueno, muchos principios muy prácticos en el capítulo 4, capítulo 5. Andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, relaciones sexuales ilícitas y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Por qué? Porque ya vimos allí en Banias cuál era la corrupción de todo eso, fornicación, impurezas. Bueno, eso dice, de ninguna manera se nombre entre ustedes.
y te dice incluso que no seas partícipe con las obras de las tinieblas. Eso incluye nuestra manera de vivir, lo que aprobamos, lo que escuchamos, lo que vemos. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y del versículo 21 en adelante nos habla del matrimonio. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí en esa sección final del capítulo 5 está la clave para la unidad, para la armonía en el matrimonio. Así que Paco y Marilú, ahí está en Efesios 5, 21 al 33, las leyes fundamentales del matrimonio. Maridos, amen a sus mujeres, como el Mesías amó a la iglesia, como Oseas amó a Gomer. Y por último, capítulo 6, y en esto quiero hacer énfasis, es acerca de la lucha espiritual. Por lo demás, hermanos, ya después de que habla del orden en la familia, esposos, padres e hijos, la gente que tiene a personas bajo su autoridad, el respeto al orden establecido por Dios, va a concluir con la armadura de Dios, y con esto ahora sí entendemos que estamos en una lucha espiritual. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Vaya que ya lo aprendimos. No te vuelvas a enojar con una persona que la ves que te está atacando o que no recibe el mensaje. Recuerda eso. No te lo tomes personal, no estás luchando contra esa persona. No te desilusiones de la gente. ¿Por qué? Porque están cegados, están oprimidos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow, ustedes no se imaginan esto para mí, y seguramente todos los papás que tienen hijos adolescentes y que están dándose cuenta cómo la corriente trata de jalar a nuestros hijos y todo, y cómo a veces en la carne queremos obligarlos, queremos someterlos en la carne, y cómo podemos aprender de este texto de que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Qué hacía Job por todos sus hijos? Por si hubiesen pecado. ¿Se acuerdan qué hacía Job? Dice que todos los días de madrugada se levantaba para hacer sacrificios por sus hijos, para orar. Obviamente no vamos a hacer sacrificios por nuestros hijos porque el sacrificio ya fue hecho. Pero usemos ese sacrificio que ya fue hecho para clamar ese sacrificio, para invocar las virtudes de esa victoria y clamar para que esas virtudes y esa victoria que fue ganada en la cruz le aplique también a nuestros hijos. Es en las rodillas que vamos a ganar la victoria. Esto me quedó ahora más claro que nunca. Es de rodillas, como dice esa canción que me encanta, porque he luchado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación. De mente, por creer que aún son posibles los milagros, por creer que hay alguien ahí que me escucha, porque he luchado las mejores batallas de rodillas en mi habitación. Wow, eso está hermosísimo. Y tiene que ver con esto, que nuestras batallas sean ahí de rodillas, porque las armas de nuestra milicia, está escrito, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo conocimiento a la obediencia en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ponernos a discutir al tú por tú con alguien, guardemos silencio. Guardemos silencio y solo oremos. Cuando Yeshua se burlaban, lo escupían, lo golpeaban, ¿qué hacía? Guardaba silencio. Guardaba silencio. Y te aseguro que ese silencio, te aseguro que esa mansedumbre que él manifestó ahí, fue mucho más poderoso, fue mucho más eficaz más adelante con todos esos soldados, con toda esa gente, que todo lo que él les pudiera haber despedazado con doctrina. Porque seguro que les pudo haber despedazado,
Seguro que pudo haberlos dejado en ridículo con todo lo que les hubiera dicho. Seguro que cuando lo golpeaban y le decían, dime quién te pegó, Cristo. ¿Ustedes no creen que él sabía cuándo había nacido, sabía todo acerca de la vida de esa persona que le había golpeado? Claro que lo sabía todo. ¿Pero qué dice que hacía? Callaba, guardaba silencio. Encomendaba su causa a aquel que es el juez justo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí habla de términos como de una lucha, una armadura, pero nos da cuáles son los verdaderos elementos de nuestra lucha. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra, la verdad es Yeshua. Firmes en la verdad, vestidos con la coraza de justicia, haciendo lo que es correcto, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que calzados los pies con el Evangelio de la paz? Quiere decir que a donde quiera que caminemos, a donde quiera que vayamos, llevemos el mensaje del Evangelio de la paz. Llevemos, que no hay lugar a donde vayamos que no llevemos el mensaje. Cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz, de los que dicen a Sión, tu Dios reina. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuál es el escudo de la fe? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener fe? Pues escudriñando la palabra, memorizando, repasando. Les aseguro que después de unos días, después de unos meses, todo lo que hemos recorrido acá se va a ir olvidando. Por eso hay que estar repasando, para que cada vez que otra vez venga el tentador con la misma estrategia de distraernos, de confundirnos, de distraernos, una vez más, si estamos repase, de inmediato vamos a poder resistirlo con el escudo de la fe. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué era el yelmo? El yelmo era como un casco que se ponía, el yelmo de la salvación, que es que en tu mente de ninguna manera entre la duda, entre el temor, que sepas en tu mente que el Señor te escogió, que eres salvo por gracia, que estás en los lugares celestiales y que has vencido con Él. Que en tu mente jamás vuelva a haber duda, temor, que sepas que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y cierra con la oración, orando en todo momento. Así que, ¿qué les parece si ahora sí, con este marco de todo lo que aprendimos, vamos a orar? Vamos a llevar a cabo esta ceremonia de unción. Y vamos a agradecerle de todo nuestro corazón esta herencia que nos ha entregado, esta autoridad, esta potestad y estas señales que Él dijo que seguirían a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán mis manos sobre los enfermos y sanarán. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aquí debajo de la higuera queremos dar fruto. Queremos librarnos de la maldición de la higuera que no daba fruto. Y aquí estamos, Señor, nosotros para suplicarte que cumplas en nosotros el propósito por el cual nos revelaste todo este misterio que, como dijo el apóstol Pablo, estuvo escondido en tiempos pasados, pero que en estos tiempos se iba a dar a conocer. El misterio de que nosotros que venimos de entre las naciones somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y somos
la congregación de los primogénitos, los sacerdotes del orden de Melquisedec, la nación santa, el pueblo adquirido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, Señor, pero que ahora somos pueblo. Que no éramos compadecidos, pero que hemos recibido compasión, misericordia. Y Señor, bendito seas porque nos has revelado este misterio que le enseñaste a tus apóstoles, que las naciones, estos peces que están representados en esta jarra de cerámica, similar a la que ellos utilizaban, donde están los peces que se habrían de multiplicar en las naciones y que un día habrían de volver y habrían de levantar el tabernáculo caído de David para ser parte de un sacerdocio santo. Nos has revelado este misterio, Señor, que le revelaste a tus apóstoles. Y Señor, que nos hace entender el porqué del título cristianos. Señor, que esa canción que dice antes les llamaban nazarenos, después cristianos, ahora ya no saben cómo llamarles por tantas divisiones, que se ha restaurado el nombre cristianos para nosotros y que no nos avergonzamos de ser llamados cristianos porque hemos entendido la unción que recibimos, esa unción del rey David, esa unción del sacerdocio de Melquisedec, esa unción de tu palabra profética para anunciar a las naciones. Bendito seas, Padre. Yo te ruego que con esto selles el pacto y la misericordia que tuviste para tu siervo Paco. Que, Señor, nunca olvide lo que sucedió en Jerusalén, en la ciudad de David, en Sión. Bendito seas por el cumplimiento de la profecía de que los Notzrim subirán al monte Sión, donde estamos. Por los méritos del Hijo de David. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si quieres doblar tu rodilla ante Él en dirección al monte del templo, hacia allá. Y Señor, aquí estamos como súbditos tuyos. Aquí te reconocemos, Yeshua, como nuestro Rey de reyes, nuestro Señor de señores. Y aquí estamos listos, Hijo de David, para que nos envíes a donde tú quieras, a las naciones, a anunciar este buen mensaje, a anunciar tus virtudes, a anunciar tu amor, a anunciar tu humildad y a entender que con esta unción el día de hoy nos has elevado a los lugares celestiales, a reinar a tu diestra, juntamente contigo, sobre toda potestad, sobre todo principado,
sobre toda autoridad. Señor, queremos someter a tu autoridad la rebelión, la desobediencia, la indiferencia de nuestros seres queridos, de la gente que más amamos. Lo encomendamos a ti, Señor. Lo encomendamos a ti, Señor. Todas nuestras aflicciones, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, te los entregamos a ti, Señor. Y reconocemos que tú reinas. Mientras estás así, piensa en tus pruebas, piensa en tus seres queridos y somete a su autoridad toda aflicción. Por los méritos de Yeshua. Oh, light in the